Bienvenidos a todos a un nuevo video de Física Typen, séptima edición, problema 8.28. Primero que todo leamos el enunciado. Un automóvil de 1500 kilogramos transita a 60 km/h por una carretera nivelada. ¿Qué trabajo se requiere para frenarlo? Si el coeficiente de fricción cinético es de 0,7, ¿cuál es la distancia de frenado? Muy bien, entonces primero que todo evidenciamos los datos dentro del mismo enunciado. Acá podemos ver una masa, una velocidad y un coeficiente de fricción cinético, ¿cierto? Ahora, además nos hacen dos preguntas. Primero que todo el trabajo y segundo la distancia de frenado. Bien, ya que tenemos eso en cuenta, pues realicemos la representación gráfica. Sabemos que acá tenemos un automóvil, ¿cierto? Se está moviendo, transita por una carretera nivelada. Ahora, nosotros tenemos que resolver esto en dos partes. Por resolverlo en dos partes me refiero a que la primera parte va a ser calcular el trabajo necesario para poder detener el automóvil y la segunda, determinar la distancia de frenado considerando aquella fuerza de fricción cinética, utilizando precisamente ese coeficiente de fricción cinético que nos provee el ejercicio, el de 0,7. Ahora, los datos iniciales también son cruciales comprenderlos. Vamos a tener cuatro datos iniciales. Entonces tenemos una masa, una velocidad inicial, una velocidad final. Claro está, las velocidades tienen que ser vectoriales porque tienen magnitud, sentido y dirección. Y luego está el coeficiente de fricción cinético. Ahora, la masa va a ser de 1500 kilogramos. La velocidad inicial va a ser de 60 km/h, que tenemos que, por cierto, cambiarlo. Tenemos que convertirlo, porque no está en el sistema internacional de unidades como km/h, sino como metros/segundo. Entonces acá voy a hacer el factor de conversión, así rapidito, sin necesitar así un paso súper avanzado. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros, ¿cierto? Y que una hora son 3600 segundos, o 60 segundos por 60 minutos, que nos da 3600. Es decir, tenemos que multiplicar este valor inicial por dos fracciones. En la primera fracción lo que vamos a colocar son los kilómetros y los metros. Entonces un kilómetro abajo para cancelarse con el de arriba y arriba la unidad que nosotros necesitamos, que es el metro. Luego la hora arriba para cancelarse con la hora abajo y abajo vamos a colocar la unidad que nosotros necesitamos, que sería segundos, es decir 3600 segundos. Cancelamos kilómetro con kilómetro y hora con hora. Y lo que nos faltaría realizar son algunos cálculos sencillos. Entonces cancelamos acá dos ceros con dos ceros. Acá 60 por 10 sobre 36. Entonces sería 600 sobre 36. ¿Eso cuánto es que nos da? Pues aproximadamente acá a mí me daría un valor de 16,67 metros sobre segundo. Listo. Ya que tenemos aquí el valor de velocidad inicial, ahora, ¿cómo sería la velocidad final? Resulta que estamos hablando de un frenado, ¿cierto? Un frenado completo, que se detiene completamente. Es decir, 0 km/h o 0 metros sobre segundo. La cuestión es que la magnitud o el módulo es de 0, ¿cierto? Es nulo. Ahora, coeficiente de fricción cinético, 0,7. Muy bien, entonces tenemos la masa, velocidades y el coeficiente de fricción cinético. Ahora nos falta entonces calcular lo que sería el trabajo y la distancia de frenado. Tengamos en cuenta que el trabajo es el cambio de energía cinética, por eso nos piden ambas velocidades, energía cinética final menos energía cinética inicial. Ahora, si las energías cinéticas son dependientes de la velocidad, es decir, velocidad final con energía cinética final y velocidad inicial con energía cinética inicial, si la velocidad final es 0, pues la energía cinética final también es 0, porque la energía cinética es la que está asociada al movimiento. Es decir, que el trabajo es igual a menos energía cinética inicial. Muy bien, teniendo eso en cuenta, pues, ¿cómo se calcularía la energía cinética inicial? Pues sería la mitad de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿correcto? Muy bien, ya que tenemos en cuenta aquella fórmula, pues lo único que nos faltaría sería sustituir los datos. Tengamos en cuenta que un medio sigue siendo un medio, la masa, eso sí, 1500 kilogramos, y la velocidad que ya encontramos, la velocidad inicial, de 16,67 metros sobre segundo, y todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, entonces mitad de 2,1, mitad de 150,75, también mitad de 0, pues 0. Luego tenemos acá el cuadrado de ese segundo paréntesis, 16,67 por 16,67,
que lo que nos daría es un valor de 277,8 infinito periódico de metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Listo, entonces como kilogramo es de masa, metros sobre segundo al cuadrado es de aceleración, masa por aceleración nos da fuerza en newton. Y acá tenemos un metro, metro que es de distancia. Distancia por fuerza o newton por metro sería joule. Muy bien, entonces el resultado nos debe quedar en joule. La cuestión es que al efectuar aquella multiplicación entre el 277 y el 750, nos da un valor aproximado de 208.350 o 208.416,675 con todos los decimales en joule. Bien, ya que tenemos ese resultado de energía cinética inicial, pues es exactamente lo que nosotros necesitamos para el trabajo, solo que en el trabajo nos lo piden negativo. Se genera entonces una contraposición y eso es lo que vamos a ver ahorita con la fuerza, porque la fuerza de fricción es la cual va opuesta al movimiento, y si nosotros tenemos eso en cuenta, pues la fuerza de fricción sería negativa. Ya ahorita lo vamos a ver. Listo, ya tenemos el trabajo, ¿cierto? Ahora, la parte 2, tenemos una distancia de frenado. Bien, como nosotros tenemos que determinar una distancia de frenado de este mismo vehículo automóvil, vamos a utilizar la relación entre el trabajo y la fuerza. Resulta que el trabajo es el producto entre la fuerza y la distancia, ¿cierto? Ahora, la fuerza de frenado está dada por la fuerza de fricción cinética. No hay ningún ente como una mano o algo que lo esté empujando hacia atrás para que así frene. Entonces acá es donde aplicamos la fuerza de fricción cinética. Va a ser igual al producto entre el coeficiente de fricción cinético y la fuerza normal. La fuerza normal, ¿a qué es igual? Sería igual al peso en condiciones horizontales. Acá estamos trabajando en una superficie nivelada, entonces sería condiciones horizontales. La fuerza normal es igual a la masa por la aceleración gravitacional. Ambos lo tenemos. La cuestión es que el coeficiente nos lo da el ejercicio, la masa también, la aceleración gravitacional no nos lo da, pero ya sabemos que aplicamos condiciones terrestres de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la constante. Ahora la fuerza da un valor alrededor de 10.295 newtons. Eso ya cambia un poquito con los decimales, pero debería estar por ahí, o un poquito encima o un poquito abajo. Ahora, la cuestión es que vamos a despejar la distancia, ¿cierto? La distancia de frenado. ¿Cómo es? Tenemos un trabajo y tenemos una fuerza, ¿cierto? Ahora, debemos tener en cuenta que el numerador está negativo. ¿Por qué? Porque el trabajo es negativo, ¿cierto? Y si el denominador también es negativo, ¿por qué? Por lo que yo dije anteriormente, la fuerza de fricción va opuesta al movimiento, y lo que va opuesto al movimiento obtiene un signo negativo. Entonces, cuando se cancelan, ¿qué es lo que sucede? Obtenemos un valor positivo, ¿cierto? Valor negativo sobre valor negativo da valor positivo. Entonces, el cociente o el resultado que sale de esta fracción, ¿de cuánto sería aproximadamente? Se oscila entre el 20,2 y el 20,33 metros, ¿cierto? Aproximadamente va por ese rango. Es decir, que nuestro resultado final es un trabajo que ya encontramos de 208.417, utilizando más decimales sería 209.000, y la distancia de frenado de 20,33 metros. El signo del trabajo es negativo, lo que indica que la energía cinética se está reduciendo, porque claro, está frenando, y cuando está frenando se va reduciendo la energía cinética porque va perdiendo movimiento, y además la distancia de frenado depende directamente de la fuerza de fricción, que es consistente con los datos que nos proporciona el enunciado. Así que habiendo dicho esto, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...